Las curiosidades más impactantes del diseño y construcción del Titanic. Titanic, el barco más famoso del mundo, no solo fue símbolo de lujo y tragedia, también fue una obra de ingeniería revolucionaria. Su construcción comenzó en 1909 en los astilleros Harland y Wolff de Belfast, y tardó más de 2 años en completarse. Uno de sus primeros secretos es que no fue el primero de su clase, era el segundo de una serie de 3 transatlánticos gigantes, precedido por el Olympic y seguido por el Britannic. Pero el Titanic superaba a ambos en ambición y en detalles de confort. Lo que pocos saben es que para construirlo se necesitó una grúa especial, la más grande del mundo en ese momento, llamada Roll Gantry. También se usaron más de 3 millones de remaches, y parte del acero utilizado resultó ser más frágil a bajas temperaturas, un detalle que se investigaría décadas después del hundimiento. Otra curiosidad impactante es que el Titanic tenía su propia central eléctrica a bordo, capaz de abastecer una ciudad entera. Tenía generadores, motores eléctricos y un sistema de iluminación tan avanzado que sorprendía incluso a los ingenieros navales. Además, contaba con piscina cubierta, gimnasio, baños turcos, una barbería y hasta una imprenta que publicaba su propio diario de a bordo. La opulencia se notaba en cada rincón, desde la gran escalera de primera clase hasta los camarotes decorados como auténticas habitaciones de hotel, inspirados en estilos franceses, georgianos y renacentistas. Pero detrás de todo ese lujo había un contraste brutal con las condiciones de la tercera clase, cuya experiencia fue más modesta, aunque igualmente segura para los estándares de la época. Incluso el número de chimeneas tiene una historia curiosa. El Titanic tenía 4, pero solo 3 eran funcionales. La cuarta se instaló para dar una imagen de poder y equilibrio visual. Y por último, el barco tenía la capacidad de flotar incluso con 2 compartimentos completamente inundados, una hazaña técnica que le valió el título de prácticamente insumergible. Estas son solo algunas de las historias fascinantes que se esconden en el diseño y construcción del Titanic. A continuación, exploraremos 15 imágenes que nos llevarán dentro de este proceso, como si estuviéramos allí en persona. Vida a bordo y detalles desconocidos del viaje. Titanic, el barco más famoso del mundo, no era solo una maravilla de la ingeniería. Era también un universo flotante, con más de 2.200 personas a bordo y una variedad de experiencias que iban desde el lujo absoluto hasta la simple esperanza de un nuevo comienzo. La vida a bordo era un reflejo de la sociedad eduardiana, segregada por clases, marcada por protocolos estrictos y por un contraste tan grande entre ricos y pobres que parecía increíble que compartieran el mismo barco. En primera clase viajaban algunas de las personas más ricas del mundo, como John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim y la familia Wieden. Sus camarotes parecían suites de hotel, con mozos de cámara personales, menú de 10 platos y vajilla de porcelana. Pero incluso los detalles menos conocidos asombran. El Titanic tenía una cubierta privada para pasear solo para las mujeres de primera clase, y había un menú vegetariano especial, algo extremadamente raro en la época. En segunda clase, los pasajeros eran en su mayoría profesionales, profesores, comerciantes y misioneros. Tenían acceso a un comedor elegante, música en vivo y camarotes cómodos para familias enteras. La tercera clase, también llamada Steerage, estaba ocupada sobre todo por inmigrantes irlandeses, escandinavos, sirios e italianos que viajaban hacia América en busca de un futuro mejor. Lo curioso es que, a pesar de las diferencias, las condiciones de tercera clase en el Titanic eran mejores que las de segunda clase en muchos otros barcos de la época. Los pasajeros podían pasear por cubiertas al aire libre, leer en bibliotecas, jugar al ajedrez, recibir clases de esgrima o asistir a misa en la capilla improvisada. Los niños jugaban bajo la supervisión de niñeras, y los hombres disfrutaban del salón de fumadores o del bar, donde incluso se servía cerveza artesanal. Cada comida era un evento social, y los menús variaban entre las clases. El servicio postal a bordo era tan completo que el Titanic tenía su propia oficina de correos y 5 trabajadores a tiempo completo. Además, el barco contaba con una orquesta residente que tocaba varias veces al día en distintas secciones, mucho antes de su heroico final. En esta sección, exploraremos imágenes hiperrealistas que capturan la experiencia de viajar a bordo del Titanic en sus últimos días intacto, cuando la ilusión aún era más grande que el destino. El hundimiento, misterios, decisiones y momentos clave. Titanic, el barco más famoso del mundo, sufrió su destino en una noche que parecía tranquila. El 14 de abril de 1912, a las 11:40, la colisión con un iceberg cambió la historia naval para siempre. Pero lo que muchos desconocen es que esa noche hubo señales, decisiones humanas y momentos que pudieron haber alterado el curso de los acontecimientos. La primera advertencia llegó horas antes,
Otros barcos como el Mesaba y el Californian habían enviado telegramas alertando de grandes masas de hielo. Pero no todos esos mensajes llegaron al puente de mando. En parte porque la oficina de telégrafos estaba saturada transmitiendo mensajes personales de pasajeros adinerados. El Titanic iba a gran velocidad, 22.5 nudos, muy cerca de su máxima. Algunos expertos creen que hubo presión para batir récords no oficiales, o al menos, llegar temprano a Nueva York. A pesar de que el mar estaba tan calmo que no había espuma visible en la base de los icebergs, una condición que hacía más difícil verlos de noche, no se redujo la marcha. Cuando el vigía Frederick Fleet avistó el iceberg, apenas había tiempo. El oficial Murdoch ordenó virar todo a babor y máquinas atrás, una maniobra que pudo haber sellado el destino del barco, ya que girar sin frenar completamente expuso más superficie al impacto. El iceberg rozó el casco y rompió los remaches de 6 compartimentos estancos. El Titanic estaba diseñado para sobrevivir a la inundación de 4. El capitán Smith, héroe silencioso de la tragedia, reaccionó con rapidez, pero el número de botes salvavidas era insuficiente, solo para 1.178 personas. Algunos se lanzaron casi vacíos por miedo al pánico, mientras otros eran ocupados por mujeres y niños, aunque no siempre se cumplió el protocolo. Muchos hombres ricos y jóvenes intentaron colarse, otros, como Guggenheim o el mayor Booth, se resignaron con honor. La orquesta tocó hasta el final. El barco se partió en dos, no de forma horizontal sino inclinada, generando una succión mortal. Los sobrevivientes que flotaban en el mar helado fueron ignorados por el SS Californian, que estaba a menos de 20 kilómetros. El rescate llegó horas más tarde con el Carpathia. En esta sección exploraremos minuto a minuto los eventos más determinantes del hundimiento, sin mitos, sin fantasía, solo la cruda verdad de una tragedia construida por errores humanos y una fe ciega en la tecnología. Después del desastre, hallazgos, leyendas y legado eterno. Titanic, el barco más famoso del mundo, no se hundió solo en el océano Atlántico, se hundió también en la conciencia colectiva de la humanidad. Pero su historia no terminó en 1912. De hecho, ahí comenzó otra, la de su recuerdo, sus leyendas, sus búsquedas y su eterna presencia en la cultura mundial. Cuando el RMS Carpathia llegó con los sobrevivientes a Nueva York, la conmoción fue inmediata. Multitudes los esperaban, y los periódicos estallaron con titulares. Rápidamente se formaron comisiones de investigación en Reino Unido y Estados Unidos. Ahí salieron a la luz detalles que estremecieron aún más: los mensajes ignorados, los botes medio vacíos, la actuación del SS Californian. Las decisiones de la White Star Line fueron puestas en duda, y algunas normas de seguridad naval cambiaron para siempre. Años después, comenzaron los rumores, que el barco estaba maldito, que el nombre grabado había sido reemplazado y que no era el Titanic sino el Olympic, en un supuesto fraude de seguros. Otros decían que un sarcófago egipcio iba en la bodega, o que hubo sabotaje. Pero ninguna de estas teorías se sostuvo ante las pruebas. Durante décadas, el Titanic permaneció oculto bajo 3.800 metros de agua. No fue hasta 1985 que Robert Ballard logró localizar los restos con tecnología submarina. La imagen de la proa intacta en el fondo del océano recorrió el mundo. Se iniciaron exploraciones, rescates de objetos y documentales que devolvieron al Titanic a la superficie mediática. Más tarde llegaron exposiciones, museos enteros dedicados al barco, y finalmente la película de 1997 que lo volvió inmortal para nuevas generaciones. Se construyeron réplicas del barco, modelos a escala, y hasta simuladores virtuales. Hoy, más de un siglo después, el Titanic sigue hablándonos. No solo de una tragedia, sino de los excesos de una época, de la fe ciega en la tecnología y del valor humano en medio del desastre. Su historia ha dejado una huella cultural profunda. Hay libros, canciones, esculturas, poemas y placas en su memoria repartidas por todo el mundo. Y aunque sus restos se desintegran lentamente en la oscuridad del fondo marino, el Titanic sigue vivo en nuestra memoria colectiva. Suscríbete a Secretos de la Historia para más relatos.